Hace unos años escuché a Iván Arturo Rojas mencionar un estudio realizado en Estados Unidos respecto al estado en el cual se hallaban los jóvenes en las escuelas dominicales, tocante a los tópicos esenciales de su fe. La encuesta reflejó el desinterés por la fe de muchos adolescentes en las escuelas bíblicas y colegios cristianos. Para estos, la Biblia no era la palabra divina, Cristo tampoco era Dios, mucho menos creían en la existencia del Supremo y sostenían ideas muy liberales tocante elementos de la moral cristiana, llámese aborto, relaciones LGBTIQ y otras más. ¿Cuál es la razón de tal situación y cómo podemos afrontarla? Sin duda, la respuesta descansa en una enorme necesidad, la de un profesorado que haga de la docencia un apostolado. Para ello necesitamos entender que nuestras aulas son un verdadero campo de batalla. En ellas se libra una guerra espiritual con las ideologías, las estructuras de pensamiento y las fortalezas argumentativas. Muchas veces allí tendrá el maestro cristiano que dar razones de la esperanza que hay en sus adentros. Pero, ¿qué se le exige al profesor creyente? Que tenga conciencia. Sí, conciencia de tres cosas. Primero, conciencia del desafío. La adolescencia implica un enorme desafío. La etapa de por sí es una de las más problemáticas para el abordaje académico y esto es así debido a que los adolescentes se hallan en un periodo de cambios y como todo cambio genera crisis, el adolescente enfrenta tres terribles situaciones críticas. Una crisis de identidad, otra de autoafirmación y una peor existencial. En su constante búsqueda del yo, el chico se embarca en una constante busca de modelos a imitar, mientras al afirmarse a sí mismo desafía lo que los otros planifican, organizan y deciden por él. Tal situación en ocasiones surge de una infancia descuidada y al tomar por sorpresa, no saben los padres cómo actuar y mucho menos los docentes. Y el maestro cristiano podría no quedarse atrás. El adolescente desafiante y rebelde podría encontrarse justo en el momento en que sus modelos influyan para cuestionar la fe y en busca de las sensaciones y el placer, ridiculizar la fe de sus padres y generar un ambiente tóxico en la escuela bíblica. De este modo, para el profesor cristiano, el aula es un campo de batalla donde el apologeta debe tomar posición. El maestro cuya docencia es un apostolado debe servir como buen apologista, por lo cual se aplican en él las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15. En segundo lugar, tiene que tener conciencia de las inquietudes. Siendo la adolescencia una etapa de grandes cuestionamientos, debe el maestro estar enteramente preparado para dar respuestas eficientes a las preguntas existenciales, morales y de fe que se hace el joven. Callar ante aquellas es perder autoridad ante estos y mostrar que a quienes les forman no les interesa hacer lo mismo. En tercer lugar, conciencia de su vocación. Es deber del maestro cristiano educar desde el corazón. De hecho, ese es el maestro que siempre recordaremos, el que deja impresión en nuestra memoria cordial, para no hablar del alma. Pregunto, ¿qué es educar desde el corazón? Para ensayar una respuesta debo plantear dos preguntas. Primero, ¿qué hago cuando educo? Tengo a tres picapedreros que, como su nombre lo indica, están picando piedras. Cuando les preguntamos qué hacen, uno responde con sorna, como quien responde una pregunta obvia, picando piedra. El segundo afirma, ganándome el sueldo. Pero el tercero, responde, construyendo una catedral. ¿Con cuál de los tres te identificas tú, maestro que me escuchas? Mutatis mutandi. Todo maestro debe preguntarse cuál es su motivación. ¿Ganarse la vida? ¿Promocionar éxito académico? ¿Traspasar datos? ¿Utilizar técnicas? ¿O algo más? Reflexionen un poco en esta semana antes de la siguiente pregunta. ¿Qué puedes ofrecer tú como maestro que no le ofrezca Google o ChatGPT? Bueno, Internet ofrece datos obvios, pero el maestro, el bien de su ejemplo. Internet da respuestas, el maestro hace preguntas. Internet permite conectividad, el maestro permite el diálogo. Finalmente, Internet es el rey de los medios. El maestro muestra los horizontes de la vida. Entendido esto, hablemos pues de la misión del profesor cristiano. Entiendo que la educación es un acontecimiento antropológico porque es algo que afecta a las personas en relación con otras. Entonces, el maestro que crece es quien hace crecer. Este acontecimiento solo sucede en el encuentro. Por eso, para transmitir información no hace falta la presencia, pero sí para formar y educar. De ahí que la docencia sea el arte de acompañar, donde ocurren y se imbrican acogida,
comunicación, pregunta, escucha y también el espacio en el cual se descubre la necesidad, se establecen ideales, proyectan cambios, se actúa y en el caso del maestro cuya docencia es un apostolado, allí ocurre la evangelización. Es que el maestro cristiano es uno para quien Cristo es el acontecimiento, el evangelio, el eje de su docencia. La victoria y modo de ser cristiano se expresan en su vocación docente y su labor está centrada en instaurar el reino. Para él, la docencia culmina con la evangelización. Quien hace tal ejercicio no es solo el capellán, sino el maestro y todo el equipo docente, incluso el administrativo, hasta en la cafetería. ¿Cómo lo hace? Por el testimonio, pues los estudiantes escuchan más a los testigos que a los maestros. Por la proclamación de la palabra, hecha en tutoría con los padres y alumnos en medio, acompañando al alumno en su vida, fomentándola a participar en actos de caridad. Y, por último, a través de una currícula vinculada a la misión de fe. Punto débil de muchos institutos y, sin embargo, permite esto el involucramiento del docente, cualquiera sea su área. En resumen, el docente es un vicario y el docente cristiano, el mejor de todos. Asuman esa vocación y solo así santificarán a Dios en sus corazones. Let's ad opus. Manos a la obra.